Tercera clase, Física 2 para bachillerato. Efecto Doppler. Vamos a ver el efecto Doppler para el sonido. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de una fuente, en este caso sonora, cuando se mueve la fuente y el oyente está fijo, o cuando se mueve el oyente y la fuente está fija, o cuando ambos se mueven, siempre y cuando parezca una velocidad relativa entre ambos. Si el oyente está fijo y se aleja la fuente sonora, entonces el tono del sonido es más bajo de lo normal. Si, en cambio, se acerca a la fuente sonora, entonces el tono del sonido es más alto de lo normal. Cuando la fuente sonora se acerca al oyente, las ondas que emite tienden a alcanzar a las que se emitieron anteriormente, reduciendo la longitud de onda, provocando un aumento en la frecuencia y se provoca un sonido alto, agudo. Cuando la fuente sonora se aleja del oyente, las longitudes de onda aumentan, provocando una disminución en la frecuencia y se provoca un sonido grave. ¿Qué está sucediendo con las ondas? Vamos a suponer la siguiente animación. Vamos a suponer que la fuente, que es aquí en el centro donde se emiten las ondas, está en reposo con respecto a un oyente que está en reposo. O sea que la velocidad relativa entre ambos es 0. Vamos a ver la velocidad o la velocidad de las ondas va a ser siempre la misma y la frecuencia con la que escucha el oyente es la misma que la que emite la fuente. No hay cambio. Sin embargo, si nosotros desplazamos las ondas, vamos a suponer esta forma, hacia él, se desplaza la fuente, se mueve la fuente hacia el oyente, entonces la longitud de las ondas van a ser menores a la longitud de ondas cuando no estaban en movimiento. Por lo tanto, como la velocidad es la misma, la frecuencia tiene que aumentar. Entonces la frecuencia con las que escucha el oyente es más alta y va a escuchar el sonido más agudo. En cambio, cuando en lugar de acercarse la fuente se va alejando del oyente, las longitudes de onda que van llegando al oyente son más largas, son más grandes. Por lo tanto, dado que la velocidad de la onda es la misma, entonces la frecuencia será más baja y por lo tanto el sonido será más grave. Casos particulares de esto y muy interesantes son cuando la velocidad de la onda llega o se alcanzan en un solo punto y se escucha un chasquido nada más. Ese caso lo conocemos lo conocemos en la punta, por ejemplo, de un látigo o de una cuerda cuando se agita violentamente. Se escucha un chasquido ya que las ondas llegan al mismo tiempo. Sería más o menos como cuando llega al oyente se va a escuchar únicamente un chasquido. Y claro, también puede suceder que la fuente viaje a una velocidad más alta que la velocidad del sonido, en cuyo caso, como en este caso que aparece aquí en la pantalla, es lo que escuchamos. Las ondas se escuchan al revés, es decir, primero las últimas que se emitieron y al final las primeras. Es el caso muy conocido de los aviones ultrasónicos. Regresando a nuestra presentación, entonces, si en lugar de eso la fuente está fija, que pudiera ser, no importa, lo único que importa es si entre ellos se alejan o se acercan,
En el caso de que se aleje el oyente con una fuente fija, el tono del sonido es más bajo de lo normal, y si se acercan entre ambos, el tono del sonido es más alto de lo normal. Así podemos utilizar esta fórmula ya adecuada para la resolución de problemas, donde f' va a representar la frecuencia aparente escuchada por el observador, por el que escucha, en hertz, en tanto que f normal es la frecuencia real del sonido emitido por la fuente sonora en hertz. La b mayúscula va a ser para nosotros la velocidad del sonido en el medio en donde estemos trabajando, 340 metros por segundo, por ejemplo. La b minúscula será con un 0, será la del oyente, la velocidad del oyente si es que se está moviendo, o 0 si es que está en reposo, y la velocidad de la fuente bs, que podría ser 0 si la fuente está en reposo. Así, con la convención de que el signo de arriba representa cuando se acercan, ya sea en el numerador o en el denominador. En el caso del numerador más y en el caso del denominador menos. Y el signo de abajo es cuando entre ambos oyente y fuente se están acercando, menos en el numerador y más en el denominador. Vamos a resolver un par de ejemplos. Una patrulla de policía va a 100 km por hora. Si la sirena suena con una frecuencia de 850 Hz, calcular la frecuencia aparente que escucha una persona cuando la patrulla se acerca a él, si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Comencemos como siempre lo hemos hecho con los datos: velocidad del oyente 0, como dice acá arriba, que escucha una persona que está en reposo, la velocidad del sonido 340 metros por segundo, la velocidad de la fuente, es decir, de la patrulla, 100 kilómetros por hora, la frecuencia real que está emitiendo la sirena, 850 Hz, y la frecuencia que escucharía el oyente, que denominamos aquí frecuencia aparente, es la desconocida. Primero que nada, hay que transformar la velocidad de la fuente a metros por segundo, la velocidad de la fuente 100. Usamos nuestras conversión que utilizamos comúnmente, multiplicando por la equivalencia, que son 25 metros por segundo, a 90 kilómetros por hora. Haciendo las operaciones, como lo hemos hecho siempre, me da 27.7 periódico, que podemos redondear a 27.78 metros por segundo. Una vez hecha esta conversión, sustituimos en la fórmula. Recuerden que si se acercan entre sí. Cuando la patrulla se acercan entre sí. Vamos a tomar el signo de arriba, más para el numerador y menos para el denominador. Y la velocidad 0, la velocidad sub 0 va a ser 0. Así, sustituyendo los valores, me va a quedar la frecuencia aparente igual a 850, que multiplica 340 más 0. Y en el denominador 340 menos 27.78. Haciendo las operaciones, 850 por 340 entre 312.23 en el denominador aproximadamente. En el numerador me va a quedar 289.000 dividido, claro, entre 312.23. División que me da 925.59 Hz aproximadamente. La frecuencia que escucha el oyente es de 925.6 Hz. En nuestro segundo ejemplo, vamos a ver en el caso en el que la fuente está en reposo y el oyente es quien se está moviendo. La ambulancia, parada en el cruce de un tren, emite con su sirena un sonido con una frecuencia de 900 Hz. Si un automóvil se aproxima a una velocidad de 70 km por hora, calcular la frecuencia aparente que escucha la persona del automóvil si la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. Los datos: velocidad del oyente 70 km por hora, la velocidad del sonido 340 metros por segundo, la velocidad de la fuente 0, la frecuencia
real que emite la sirena 900 Hz y la frecuencia aparente que escucharía el automovilista es desconocida. Nuevamente utilizamos nuestra conversión, en este caso con 70 y nuestra equivalencia 25 metros a 90 kilómetros por hora. Se cancelan los kilómetros por hora y me quedan 19.44 metros por segundo o sobre segundo. Utilizamos nuestra ecuación. Ahora, otra vez, una vez más, dice que se acerca, se aproxima. Por lo tanto, utilizamos el signo de arriba, más para el numerador y menos para el denominador. Sustituyendo nuestros valores de los datos, me va a quedar lo siguiente. La frecuencia aparente 900 por la suma de 340 más 19.44. 340, bueno, da lo mismo tomar más o menos con el 0, 340. En el numerador me va a quedar 900 por 359.44, que me da 423.496 entre 340, lo cual me da como resultado una frecuencia aparente para que escuche el automovilista de 951.45 Hz.